Muy buenas y bienvenido a mi canal. En este vídeo navegaremos por la biografía de Alexandre Eleazar. Si estás escuchando este nombre por primera vez, te diré que es el autor de una serie de relatos que desafían la narrativa oficial de personajes, religiones y acontecimientos históricos. En su historia, Eleazar propone una cronología diferente de la humanidad, que explica nuestra evolución con la teoría de los antiguos astronautas y dos razas en conflicto que llegaron a esta tierra hace 17.000 años. Y tanto ellos como sus linajes han utilizado siempre una simbología muy diferenciada, pero bajo una lengua única traída de estos mundos, y que él llama el Lengoa, el lenguaje de los cielos. Su relato sobre estos extraterrestres explica la creencia en Dios, denominado por los antiguos a Dios, que en el Lengoa quiere decir nuestra inteligencia o inteligencia nuestra. Alexandre Eleazar narra en su obra la historia de Dios, la cual entrelaza con la de su propia vida, creando su enigmática biografía. Pese a que su obra generalmente es tratada como ciencia ficción, los registros nos la presentan en las categorías de historia general y mundial, así como biografía e historias reales. La vida de Alexandre Eleazar es sin duda una de las historias más apasionantes con las que yo me he encontrado, y sus relatos me han ayudado a darle significado a las preguntas que antes no encontraban respuesta. La verdad la tiene el tiempo. Eleazar nació en la ciudad de Damasco, Siria, el 22 de marzo de 1920 y falleció en Barcelona, España, el 12 de diciembre de 2004. Según narra en su libro autobiográfico Operación Alice, Eleazar afirma ser hijo de la gran duquesa de Rusia, Tatiana Nikolayevna. Pues en contra de la versión oficial, Eleazar dice que Tatiana sobrevivió a la masacre de los Romanov en Ekaterimburgo, perpetrada por los bolcheviques el 17 de julio de 1918. Tras lograr saltar del camión que transportaba los cuerpos sin vida de toda su familia, Tatiana habría sido encontrada en el bosque por un soldado de la guardia del zar Nicolás, que le habría ayudado a escapar de Rusia. Y es a finales de septiembre de 1918 cuando consigue llegar a Kabul. Tras varios viajes en tren por distintas ciudades de Oriente Medio, a finales de mayo de 1919, Tatiana llega en barco a la ciudad de Beirut y de allí se traslada a Damasco, donde llega en taxi a la residencia del emir Faisal ibn Hussein, un miembro prominente de la familia de los hachemitas, héroe en la rebelión árabe de 1916, y el cual, nos dice Eleazar, sería su padre. Fue el 22 de marzo de 1920, en la ciudad de Damasco, donde nacería el hijo de ambos, y al cual Tatiana llamó Eleazar. El 30 de julio de 1921, y tras la sangrienta batalla de Maysalun entre el ejército francés y las fuerzas árabes, el emir y su familia son expulsados del reino de Siria y se refugian en Italia, pidiendo asilo en varias embajadas y a varias familias reales de Europa, pero no consiguieron ayuda. A mediados de 1922, Tatiana y Faisal entregan a su hijo Eleazar a una pareja de españoles residentes en Ales, Francia, llamados Juan Pedro Rodellas y Francisca Lorenza Méndez, para que a cambio de una importante suma de dinero oculten al niño bajo su identidad, figurando desde entonces con el nombre y apellidos de Eleazar Luciano Rodellas Méndez. Nacido el 13 de diciembre de 1920 en Ales, Francia. Eleazar pasaría su infancia y parte de su juventud en Francia, donde según nos relata fue maltratado y menospreciado
por este matrimonio que lo acogió junto a la hermana de su madrastra, de nombre Antonia Méndez, y que él llama en su biografía su tata. Tatiana es finalmente asesinada por los bolcheviques en 1926 y Faisal muere envenenado el 8 de septiembre de 1933 en Berna, cuando se dirigía a Francia, precisamente a recoger a su hijo, heredero del trono de Siria. Eleazar quedó así huérfano a los 13 años de edad, y esta familia adoptiva, con el dinero recibido, comprarían varios terrenos y montarían un taller de costureras y modistas, además de gastarse la fortuna en lujos y casinos, pegándose la gran vida a costa de su legado. Con 20 años, Eleazar sufriría en primera persona la Segunda Guerra Mundial, con la ocupación de Francia por parte de Alemania en 1940. El 9 de junio de 1941, Eleazar es arrestado, acusado de comunista, y es encarcelado en la prisión fuerte de San Nicolás, en Marsella. Tal como nos muestra una noticia aparecida en la prensa de aquel tiempo, un tribunal militar acusa a Eleazar Rodellas de colaborar con un grupo de jóvenes comunistas, hecho por el que es condenado a 1 año de prisión, 100 francos de multa y 20 años de prohibición de sus derechos cívicos, civiles y familiares. Durante la conquista alemana, el régimen francés de Vichy colaboró con los nazis, y se intensificaron en el país la persecución y deportación de cualquier persona considerada una amenaza para el dominio del Tercer Reich. Cuando los nazis ocuparon la llamada Zona Libre de Francia en 1942, los presos de las cárceles francesas fueron enviados a campos de concentración y exterminio, según afiliación política, étnica o religiosa. El 9 de junio de 1942, Eleazar Rodellas ingresará en el campo de internamiento de Vernet-Darriés, situado en los Prepirineos franceses. Allí permanecerá hasta el 1 de mayo de 1943, cuando van a buscarlo al campamento de Vernet 2 soldados alemanes, que lo trasladan a París para conducirlo más tarde, el 22 de mayo de 1943, a la ciudad de Berchtesgaden, donde será recibido por Hitler. Tras el desarrollo de varios episodios relevantes, el 20 de julio de 1943, Eleazar es de nuevo arrestado y llevado de nuevo al campamento de concentración de Vernet, al cual llega el 23 de julio de 1943. El 27 de marzo de 1944, Eleazar es repatriado a España, donde comienza una nueva vida dedicándose a la carpintería. Y forma su propia familia, casándose el 14 de octubre de 1948, con una gerundense natural de San Juan de las Abadesas, llamada Lucía Pícola, con la que más tarde, junto a sus entonces 3 hijos, George, Michel y Henri, desembarcaron en Río de Janeiro, Brasil, el 2 de octubre de 1957. Eleazar viviría en Brasil varios años, durante los que realizaría varias investigaciones y expediciones arqueológicas. En 1965, de nuevo en España y en la ciudad de Barcelona, convencido de que el actual conocimiento sobre los hechos del pasado estaba equivocado, se puso a la tarea de descubrir el secreto de las antiguas escrituras, reputadas indescifrables. Tras años de arduos esfuerzos, logra interpretar su primer texto en escritura ibérica, valiéndose para ello de la lengua vasca. Este primer texto que descifró es conocido con la denominación de plomo de la Serreta de Alcoy, hallado en unas excavaciones en 1922.
Al estudiar en profundidad bastantes grafías, así como los vocablos y expresiones empleadas en los textos, Eleazar llegó al convencimiento de que los antiguos se sirvieron en primer lugar de una sola y única lengua, que llamó el Engoa, la lengua celeste, y de la cual su pariente lingüístico más cercano, aún existiendo en la actualidad, es el euskera. Se dio cuenta igualmente que a partir de esta lengua se crearon una infinidad de modismos, los cuales tuvo que utilizar constantemente, y esto le permitió traducir numerosos textos, obteniendo así cuantiosas y valiosas informaciones, procedentes directamente de los escritores, historiadores y reyes que habitaron la península ibérica hace más de 5000 años. Con los éxitos logrados en el campo de la interpretación de los signos íberos y otros de parecida textura gráfica, decidió aplicar el sistema de traducción a los jeroglíficos egipcios, comprobando que éste funcionaba a la perfección, echando así por tierra las afirmaciones y teorías enunciadas por Champollion y por otros acerca de la interpretación y traducción de los textos egipcios. Como consecuencia de ello, los egiptólogos actuales estarían interpretando mal el significado de los signos jeroglíficos, cometiendo en esencia hasta un 90% de errores en sus traducciones, las cuales por ello quedan muy incompletas e incoherentes. En una fase posterior, el investigador se dedicó también a la traducción de textos en escritura cuneiforme, y descubrió, en contra de lo que afirmaban los estudiosos del tema, que dicha escritura no es jeroglífica, sino que se fundamenta en una forma de criptografía, que consta de un elemento semántico clave y un conjunto de componentes aglutinados en torno a este, que lo complementan morfológicamente. Por lo que si no se conoce el elemento clave actuando de semantema, es imposible darle un significado correcto a los 3, 4 o 5 signos precedentes, incluso a todos los demás del texto, por desconocerse el tema básico sobre el cual trata un texto determinado. Después de 2 décadas de exhaustivas investigaciones, viajes por todo el mundo y descubrimientos prodigiosos, el 27 de noviembre de 1984 termina de escribir un densísimo libro titulado Los Bere, que publicará en Barcelona a principios de 1985, y en el cual revela el resultado de tantos años de desvelos y sacrificios. Este libro narra una historia completamente distinta del personaje conocido como Alejandro Magno, el cual, relata Eleazar, no era macedonio, sino nórdico, e inició en la península ibérica un gran reino, que se extendería desde Portugal hasta China. Entre sus gestas más gloriosas destacaría la victoria de la guerra de Troya, en el 3589 a.C., la cual, según el libro, no sucedió en Turquía, sino en la actual región de Troyes, en Francia. Los Bere narra un relato completamente distinto de la historia, con una nueva cronología y una explicación de términos lingüísticos, topónimos y simbología. Este libro sería el primero de una serie en proyecto, como el citado anteriormente, en el que Eleazar narra su autobiografía, y que publicó en el año 1990, bajo el título de Operación Alice. En su proyecto de obra literaria existían varios títulos, aparte de Los Bere y Operación Alice. Lamentablemente, Eleazar no llegó a publicar ningún libro más, y algunos de sus textos, manuscritos, charlas y conferencias fueron recopiladas y publicadas después de su muerte, por sus hijos y colaboradores. Estas publicaciones son hoy en día motivo de discusión en cuanto a qué partes podrían ser realmente escritos suyos y cuáles inventados. Tras la publicación de Los Bere en 1985,
Alexandre Eleazar realizó varias conferencias por España, no obteniendo respuesta pública por parte de historiadores ni organismos oficiales. Esperaba que desde el principio de conocerse el contenido tan polémico de su obra por el público en general, y en especial por los historiadores y arqueólogos, estos confrontaran y discutieran sus investigaciones, pero no ocurrió así. Y pese a los esfuerzos hechos por él mismo en este sentido, el libro tuvo escaso eco, pasando casi desapercibido por los interesados en temas históricos. Sobre la historia de la humanidad, conseguidas a través de textos antiguos, ibéricos, jeroglíficos egipcios, cuneiforme, etc., que he logrado descifrar y leer correctamente tras 20 años de investigación ininterrumpida. Como primer resultado, me di cuenta enseguida que la versión oficial concerniente a los hechos del pasado no correspondía en absoluto con la verdad histórica. Por ejemplo, los griegos no estuvieron nunca en la península ibérica. La famosa Troya no se situó en el territorio hoy llamado Turquía, sino en Francia, y ostenta actualmente su nombre antiguo. Tampoco los fenicios fueron un pueblo relevante ni inventaron la escritura, pues esos fenicios eran colonos españoles de las tierras del Levante oriental. Los medios de comunicación apenas lo comentaron, y los que lo hicieron lo encasillaron en las secciones de lo extravagante o excéntrico. Los investigadores, arqueólogos y demás estudiosos enmudecieron ante su aparición en el mercado. El porqué de tanto mutismo se explican que Los Vere es un libro demasiado peligroso para algunos, ya que pone en entredicho todo el esquema histórico urdido a través de los siglos por aquellos que controlan los destinos de la humanidad. En este libro el autor no explica el sistema, fundamentos y documentación utilizada para llegar a sus asombrosas conclusiones, pues actuó así con el fin de que los versados en iberismo y escrituras antiguas le pusieran en duda y la acusaran de inconsistente. Intentaba así levantar polémica y que le desacreditaran, con el fin de poder después, en una gran conferencia pública, exponer a todos los detalles de su metodología investigativa y los fundamentos científicos de sus afirmaciones. Pero no fue así, ya que se impuso un velo de silencio en torno a su persona y su obra, que todavía hoy en día perdura. La densísima obra de Alexandre Eleazar sigue siendo desconocida para la gran mayoría, y en plena era de la digitalización, su proceso de expansión es nulo, comparado con cualquier otro relato alternativo al oficial, que por algunos intereses sí son exaltados de forma masiva, en los canales que se postulan como de misterio o al margen de la oficialidad. Unido al relato histórico que narra Alexandre Eleazar, y aparte de esa lingüística única, existe también un hilo conductor de toda su obra, que nos lleva directamente por la parte espiritual o de fe, la cual entra en confrontación directa con todas las creencias religiosas, y por supuesto también contra la convicción de que Dios no existe. Es precisamente esta creencia divina lo que de facto genera más controversia y rechazo a su historia, pues creer en el relato de Eleazar implica tener fe en el Dios que nos presenta. Está claro que Eleazar mostró un camino espiritual y dejó su obra abierta a múltiples interpretaciones. Por ello, si alguien se interesa por este tema, debe de acudir a la fuente y conocer primero la historia que él narra, para después, con una opinión formada, creer o no en las ideas que sobre ella otros plantean. Sobre Alexandre Eleazar y su obra han surgido y surgirán muchas dudas, y en este tiempo que llevo en el canal me han hecho muchas preguntas, algunas de las cuales he podido responder, pero otras evidentemente no he podido. En su día escribí a Michel Rodellas, hijo de Alexandre Eleazar, preguntándole sobre algunas cuestiones que se me planteaban, y si era tan amable de dejarme compartir sus respuestas. Las preguntas que le hice fueron las siguientes. ¿Alexandre Eleazar era una persona sin humor? ¿Nunca tuvo perro? ¿Era vegano?
¿Se duchaba con agua fría? Michel amablemente me respondió lo siguiente: ¿quién dice que Alexandre Eleazar se duchaba con agua fría? Si fuera así, en pleno invierno hubiera cogido muchos resfriados. Sí que tenía perro. El primer perro tipo pastor alemán que tuvo se llamaba Simba, aún lo recuerdo, y eso que hace muchos años. Luego vinieron otros más pequeños, pero eran de mis hermanos. Preguntas si tenía humor. A veces, como todo el mundo, pero en general era muy serio, y criticaba a quienes le hacían perder el tiempo con el tema de los bere. Y el tema vegano no al 100%, pero sí vigilaba lo que comía. Comía más pescado que carne, aunque a veces comía también. Cerdo no, más bien carne de res, o sea, un bistec y eso, y vegetales también, pero no fumaba. Aunque de joven fumaba algunos cigarros, marca Camel, hasta la Segunda Guerra Mundial. Allí en la cárcel, como no había cigarros, tuvo que dejar de fumar. Cuando salió ya no fumó más. En el tema alcohol, no bebía alcohol, solo un par de copas de vino en las comidas como mucho. Café tampoco. Bebía té o manzanilla.